del Decreto Supremo 022/2009 del Interior. Entonces, estas normas señalan que debe generarse la vigencia de esta reglamentación. Si bien las normas son perfectibles, por eso es importante también la presencia del representante del Mininter, es que se hizo la interpretación de este artículo, que lo voy a leer de manera literal. Los conductores y pasajeros de motocicletas utilizan cascos de seguridad conforme a las especificaciones técnicas previamente establecidas, así como chalecos distintivos que lleven impreso el número de placa del vehículo. Entonces, al momento que se redactó esta fórmula legal, que dicho sea de paso, en el decreto legislativo, salió un viernes o un sábado por la noche, salieron 3 decretos legislativos. Recuerdo muy bien, en ese tiempo no pasó para consulta de la dirección técnica, sino que fue refrendado al más alto nivel. Y nos reunimos con el Consejo de Gabinete del Mininter y efectivamente, de manera literal, con esta coma, se entendía de que los chalecos distintivos debían llevar impreso la placa, pero no era aplicable a los cascos. Sin embargo, quedaba lo que tú señalas del artículo 105. Es algo que también entiendo que se tiene que evaluar al momento que se aplique para ver si se va a actualizar acorde a las normativas vigentes. En ese sentido es que la exposición de Paolo no ha ido orientada a que el casco deba llevar una placa, justamente por lo que señaló nuestro amigo. De hecho, nos reunimos también en Indecopi para ver el tema de la garantía de los cascos, porque para determinarse un aditivo con un pegamento, una calcomanía, iba a poder generar un impacto o generar débil la parte de la carcasa. En ese sentido es que también se perdía la garantía. Estaba en riesgo el tema de la seguridad del casco y el tema de la garantía, que también se evaluó en su momento. Queda de todas maneras en el tintero el tema del casco, que ya veo una posición por parte de ustedes en la cual están de acuerdo que se establezca una seguridad. De hecho, también va a tener una consecuencia porque se va a tener que generar una migración y sabemos que si bien aporta una seguridad, también genera un costo mayor, justamente por las implicancias del casco. A diferencia de un casco que te puede costar 20 soles, pero es de Tecnopor, solo para cumplir la norma, estos cascos ya te dan ciertos parámetros con certificaciones que te garantizan la seguridad. Veo las propuestas y también se los voy a agradecer muchísimo que puedan transmitirlas de manera escrita para poder considerarlas con el equipo técnico de transporte vial, quien está evaluando la normativa. Y como tú, Dani, tienes ahí la norma, hay un correo electrónico donde también pueden mandar. No es necesario que se acerquen a mesa de partes, hay una mesa de partes virtual, hay un correo electrónico donde pueden remitir todas las indicaciones. Lo que sí les voy a pedir de ver el punto de si se usan prendas reflectivas, no se usan prendas reflectivas, se quiere colocar en la moto, ambos pueden convivir, calcomanía reflectiva en el vehículo. Esto se dio inicio en el Decreto Supremo 09/2009, cuando se dio la modificación del Reglamento de Tránsito, en el Decreto Supremo 016/2009, MTC, justamente donde se impone ese tema de ya usar un casco con chaleco, casco y chaleco con número de placa. A raíz de la suspensión justamente se da por el tema discriminatorio que pusieron en esta normativa, y 500 de cilindrada para arriba no va y 500 para abajo sí va. Es una lucha que los motociclistas desde ese tiempo venimos realizando para que esto no se dé, porque tantos años han pasado y no se ha podido todavía dar esta iniciativa que surgió desde ese año. Posteriormente, en el 2015, está el decreto legislativo. Dice bien claro, ¿no?, que si está hablando que este artículo 5 pertenece al capítulo 2, fortalecimiento de la fiscalización del tránsito, no me está hablando nada de lo que es seguridad ciudadana, sino seguridad vial. Artículo 5, uso de implementos de seguridad e identificación en vehículos menores. Me está hablando del uso de implementos de seguridad. Se entiende que va a ser para el motociclista los implementos de seguridad. La identificación en los vehículos menores. Si hablamos de identificación de vehículos menores, todo vehículo se identifica por una placa. Y cualquier instrumento, objeto que se le coloque para identificación va a ser netamente al vehículo, no al conductor, no a la persona. Y si hablamos de tema de implemento de seguridad, un chaleco no te garantiza una seguridad al motociclista. Además, corre un gran riesgo, por más que ya es un poco redundante la posición del tema de chaleco con la numeración del tema de placa en cuestión de la vulneración de derechos fundamentales, que no se deben permitir ni siquiera en algo temporal. Creas un precedente mal que hoy somos nosotros y mañana cualquier otro ciudadano, y está en la potestad del Ministerio de Transporte de no permitirlo eso. Creas que la fiscalización, como lo dice acá en este capítulo, no se puede dar de manera efectiva.
porque si tú uniformas, en este caso a los motociclistas, con una prenda X, dentro de la cantidad de uniformados es más complejo identificar al infractor. No lo vas a poder hallar a cuestión tanto en manera de imprudencia vial o de inseguridad ciudadana. Cuando identifican, y eso creo que lo han visto bastante la policía, cuando identifican al delincuente, justamente ven las características de su ropa por las cuales van a ir a perseguir al delincuente. Pero si lo uniformas, va a ser más complejo. Y el parque automotor de las motos, como ya lo han expuesto, está en aumento. Y esto va a ser mucho más complicado. Función de fiscalización no cumple. En el tema de la placa ya le han dicho que es un peligro para los motociclistas porque si falsifican una placa de un vehículo que se hace con todas las medidas de seguridad, una prenda, que es un chaleco, es mucho más vulnerable en obtenerlo, tanto de falsificarlo como de apropiarse de uno que no es, o sea, robarle al motociclista, o de ponerlo, suplantarlo, clonarlo, ¿no? Con mucha más facilidad, y con mucha más facilidad también poderlo tener y botarlo, y así impedir la fiscalización que debe tener tanto en tránsito como en seguridad ciudadana. Si estamos hablando... Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.